Viernes 13. Luna nueva y una noche de tormenta. En noches oscuras como esta, en Galicia, se recuerda una antigua procesión de muertos, una que vaga por los caminos buscando nuevos penitentes. ¿Quieren escuchar esta historia conmigo, hermanos y hermanas del caos? Pues quédense conmigo y descubran mucho más sobre la Santa Compaña. Cae el atardecer y el crepúsculo empieza a robar la luz de estas tierras de Galicia, dejando oscuras los bosques y senderos embrujados y llenos de hadas, duendes, trasgos y otros seres folclóricos de esta zona. Los pueblos empiezan a perder su característica luz, la gente se refugia en sus casas y poco a poco comienza a sumirse en la oscuridad de la noche el lugar. Aún en este crepúsculo, mientras todo se tiñe de rojo, una madre y su hija caminan por un sendero boscoso, una senda intrincada entre los montes y los bosques, tratando de llegar a su casa antes de que la noche les caiga encima. Y no sin razón tratan de correr en esa noche, pues aquella noche saben que hay luna nueva, y esa es una inequívoca señal de lo que se puede venir por los caminos. Poco a poco van avanzando por el sendero, sienten que su casa está cerca, parece que podrán llegar tranquilas, o eso parece, hasta que de pronto sienten un murmullo lejano. Es algo conocido, pero que les hiela la sangre. El aullar de los perros en el pueblo les alerta de que esa noche en los caminos, cerca del pueblo, una procesión fúnebre deambulará esa noche por los bosques. Saben que el aullido de los perros es un claro delatante de que la Santa Compaña está esa noche en los caminos. A paso firme y ligero sobre el albero, se aceleran en su rumbo, tratando de llegar a su casa. Ya no se siente el sonido de los animales, los pocos gatos monteses han huido y ya no se siente ningún ruido, salvo el clamor de los perros aullando, que poco a poco queda eclipsado por otro sonido aún más perturbador. Una extraña campana suena frente a ellas en el camino, y ante ellas ven una extraña bruma. Lo siguiente que sentirían: el siniestro olor del aceite de varias velas siendo quemadas, y la bruma, poco a poco, mostrando siluetas frente a ellas. La cruz más cercana en los caminos está muy adelante, y está claro que no pueden escapar de toparse con esta aparición espectral. Ante esto, la madre comienza a trazar un círculo en el suelo, rápidamente, con una rama, y poniéndose de rodillas, empieza a rezar junto con su hija. La niña, mucho más joven y pequeña, trata de cerrar los ojos, atemorizada, asustada, y reza igual que su madre los salmos que se sabe por haberlos escuchado en la parroquia de su pueblo. Poco a poco ambas comienzan a rezar, mientras el clamor de campanas azota el sonido junto con el viento, creando un ambiente espectral, al tiempo que la procesión va pasando delante de ellas por el camino. Estas se han arribado a un lado, donde han trazado su círculo, y sin mirar directamente a esta procesión de ánimas, solo las dejan pasar. Se siente el sonido de los huesos de los penitentes, clac, 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 dando sus pasos firmes y sólidos, rumbo, quizás, en busca de otras presas menos alertadas por los sonidos de los perros. Ninguna de las dos mira a la Santa Compaña, pues saben que ese podría ser su último error. La procesión de ánimas se pierde en la bruma y desaparece. Aquella noche logran llegar a su casa. Ponen un crucifijo delante de la puerta de los cuartos y tratan de dormir, rezando varios salmos hasta quedar profundamente dormidas. Pero esa noche, la hija
siente el claro olor del aceite de las velas. Fuera de la casa, algunos perros de la vecindad han empezado a aullar de nuevo, y no puede evitar despertarse, y esta vez, invitada por una curiosidad extraña, acercarse a la ventana, solo para mirar por un instante, como la procesión de muertos, guiada por solo un vivo, portador de una gran cruz de madera, caminan hacia adelante y se detienen frente a la casa de un anciano vecino de la zona. La pobre mujer vuelve a la cama y reza todo lo que sabe, hasta por fin quedar dormida. Y no sería hasta el día siguiente que no se enteraría de la fatídica noticia del vecino difunto de la casa de al lado. Esa noche la Santa Compaña recibió un penitente más. Y esas mujeres, por suerte, se libraron de ir con él también en su avance imperioso por las tierras y caminos boscosos de Galicia. Para muchos, una antigua leyenda que se pierde en las brumas y oscuridad de las noches de Galicia, en los senderos y caminos que una vez recorrieron. Para otros, un recuerdo imborrable que desearían olvidar. Y para muchos, una realidad tangible que han podido presenciar de primera mano. Sea como fuere, la Santa Compaña sigue siendo recordada en Galicia y es una de las leyendas del folclore de las que más se escuchan hablar aún en nuestros días. Pero claro, llegados a este punto, la mayoría os preguntaréis, ¿cuánto hay de verdad en todo esto? Pues bien, hermanos y hermanas del caos, esta historia es solo una más de las muchas que hay sobre la Santa Compaña. Relatos como estos se han narrado en Galicia durante decenas, por no decir cientos de años, hablando sobre una procesión de ánimas que se lleva las almas de los vivos. En este vídeo hablaremos de mi opinión sobre este tema, mi tesis sobre la realidad sobre todo este asunto, qué relación puede tener con la magia y qué interesantes conclusiones sacar de ella, y cuánto hay de verdad o no en la Santa Compaña, pero también nos adentraremos en el folclore de estos seres tan interesantes. Partamos de la base de que la Santa Compaña es uno de esos seres a los que podemos denominar como una parca. ¿Qué es una parca?, os preguntaréis. Las parcas, durante el folclore de distintas culturas, es como se le denomina a un tipo de seres que ayudan a la Santa Muerte a recolectar las almas. No debemos equivocarnos, como muchos hacen, con criaturas, seres o procesiones, como por ejemplo la cacería salvaje. La cacería salvaje, los Dullahans y otros seres buscan obtener las almas de los mortales para llevárselos consigo. Sin embargo, la Santa Compaña aparece frente a la casa de algunos desdichados para anunciar el fin de sus días. Se dice que si la Santa Compaña cruza y se detiene delante de la casa de una persona, será significado de que ésta fallecerá antes de que acabe el año. Estas premoniciones de muerte se han visto en otras parcas, por ejemplo las Banshees, las cuales se dice que si lloran delante de la casa de alguien, significa que alguien de la familia fallecerá pronto. Estos seres son anunciantes de la muerte, a veces ayudantes de la Santa Muerte, para la recolección de las almas que llevan a las mismas al más allá, a su lugar de descanso. Sin embargo, estos seres no se dedican a recolectar las almas para quedárselas. Aún así, se dice que si te atrapan en los caminos, en la negra noche, te unirás a ellos, y en ese caso, tu alma sí que se unirá a la procesión. Así que están en un punto intermedio entre ser parcas y ser ese tipo de seres que se llaman las almas consigo. No son recolectores de almas, tampoco son parcas del todo. Es una especie de mezcla entre ambos, y eso los hace más misteriosos que ninguna. Tal vez por eso la leyenda de la Santa Compaña ha traído tanto temor y a la vez
tanto interés sobre ella. Pero ¿cuál es la historia real de la Santa Compaña y qué son estos seres? Según el folclore tradicional de Galicia, la Santa Compaña se aparece en los caminos, aunque a veces se la puede ver dentro de los pueblos, caminando como una procesión de muertos, portando cirios y velas encendidas y siguiendo a una figura que recordaría a la viva imagen de la parca, la Santa Muerte, aunque se dice que realmente no es ella, solo una figura que encarna la imagen de la Santa Muerte y que va justo detrás de aquel vivo que encabeza la procesión. Se dice que la procesión de la Santa Compaña, pese a estar compuesta completamente de muertos, solo lleva un vivo guiándoles. Este vivo debe de ser alguien que se ha cruzado con ellos en algún momento en su camino de regreso a casa y ha sido llevado con ellos como penitencia por no haber rezado, haberse metido en un círculo o haberse subido a alguna cruz de los caminos. Si te cruzas con la Santa Compaña y en lugar de hacer alguna de estas cosas te quedas quieto o dejas que esto llegue a tu altura, el vivo que carga la cruz podrá darte su cruz y dejarte a ti ese calvario y penitencia, habiéndose salvado él y habiéndote dado a ti esa pesadillez que carga. Y tal vez tú nunca tengas la posibilidad de encontrarte otro desdichado en el camino al quien pasarle la cruz. Esta persona irá desmejorando en su salud hasta que lentamente fallecerá ese mismo año. Tal vez la Santa Compaña no iba buscando esa desdichada alma, sin embargo, tuvo la desdicha de encontrarla en una fría noche en los bosques y los caminos de Galicia. Se dice que la Santa Compaña también lleva consigo un ataúd, y hay quien dice que en este ataúd, dentro, llevan el mismo alma de la persona que les está observando. Aunque sinceramente no soy muy creyente de esto último, sí pienso que pueden llevar un ataúd, pero muy probablemente no lleve el alma de la persona. Como mucho, llevará algún tipo de materialización que imita a la persona, solo con la intención de trastocar aún más la mente de la persona que está viendo esto. También se dice que no todo el mundo puede ver a la Santa Compaña. Hay quien dice que solo algunos marcados pueden llegar a verla. Esto puede ser mediums o gente que de por sí pueda ver espíritus, pero también puede ser alguien que haya sido ungido de nacimiento y por error con el aceite de los muertos, el aceite de la extremaunción. Es un aceite que se le aplica a los difuntos antes de ser enterrados. A veces se dice que se podía cometer el error de coger a un niño y en lugar de hacerle la cruz en el bautizo con los aceites y aguas diseñados para ello, podía usarse el aceite de la extremaunción. Estos eran errores que a veces podían cometerse y que en caso de ello haría a este niño estar un poco más cerca del mundo de los muertos, de tal forma que podría ver a los espíritus y por ende ver a la Santa Compaña. Además, se dice que si te encuentras a la Santa Compaña, solo hay dos formas de librarte de ella. La primera es meterte dentro de un círculo, no mirarles para no ofenderles y comenzar a rezar todos los tipos de rezo que te conozcas, hasta que la procesión pase de largo y se pierda nuevamente en la oscuridad y brumas de los caminos. La otra opción, por todo el terreno de Galicia y sobre todo en los campos, hay varias zonas donde encontraremos cruces colocadas por los senderos. Mucha gente piensa que estas cruces son puestas en recuerdo de alguien o para marcar que esa zona perteneció a la iglesia, pero nada más lejos de la realidad. Si bien hay casos muy específicos en los que ciertas cruces se depositan en algunos lugares para marcar el fallecimiento de alguna persona en aquel lugar, la mayoría de cruces establecidas en los caminos son precisamente para alejar a malos espíritus y para que espíritus como estos, como la Santa Compaña, puedan ser alejados de la persona, pues estas cruces de piedra están depositadas sobre una especie de pedestal, un pequeño escalón,
sobre el que la persona se puede subir y donde se dice que estará completamente segura. Aún así, se recomienda que mientras estés encima, nunca mires directamente a la Santa Compañía y que reces todo lo que sepas y te mantengas tocando la cruz. Así, la procesión seguirá su camino y no te tocará. Pero ahora que ya sabemos muchos más detalles sobre la Santa Compañía, entendemos mejor lo que es y también hemos escuchado la historia, vamos a hablar un poco más sobre la realidad de este asunto. Al fin y al cabo, recordad que estáis en el canal de Un Mago del Caos y que estamos aquí para aprender. Estas historias son interesantes y siempre es bueno saber cómo protegerse de ciertos malos espíritus y es parte del folclore y esoterismo que nos forjan como magos, brujos y hechiceros. Además, este tipo de seres son muy recurrentes en ciertas zonas y no solo estas cruces y estas técnicas de protección sirven para la Santa Compañía. Además hemos aprendido sobre las parcas y sobre otras entidades, o al menos hemos hablado ligeramente sobre ellos. Pero ahora vamos a hablar sobre esta entidad mucho más detenidamente y realmente mi tesis sobre lo que hemos visto hasta el momento. Pues bien, curiosamente, cuando empecé a informarme más sobre la Santa Compañía para hacer este vídeo, decidí ver cuánto había de realidad física y tangible tras ellos. Quería saber por qué existían este tipo de seres, puesto que algo que me parecía muy extraño era el concepto o idea de que fueran verdaderos penitentes, puesto que no hay registro alguno de que hubiese una iglesia o algún tipo de procesión que se desplazase en los caminos por aquellas zonas y que pudiese ser la que luego siguió surgiendo y emergiendo de las sombras como una aparición espectral. Pero entonces, ¿son falsos los mitos de la Santa Compañía? La realidad es que muy probablemente sí sean reales, y esto lo digo por dos razones. La primera es porque hay muchos testimonios desde hace cientos de años sobre la existencia de la Santa Compañía. Pero además, hay una razón de bastante peso, y es que presenta una clara analogía que nos lleva a varias conclusiones, tal vez aterradoras, y tal vez que nos dejen mucho que pensar, y es en estas en las que baso mi tesis sobre la existencia de la Santa Compañía. Como ya saben, no soy un canal de misterio, sino un canal de esoterismo, un experto en la magia del caos y en las artes esotéricas, y por ende, no me puedo conformar simplemente con tomar una leyenda, algo de información folclórica y mostrarlo. Si bien hemos aprendido cosas interesantes de esto, hemos aprendido a protegernos de la Santa Compañía, hemos aprendido sobre las parcas y hemos conocido una leyenda muy interesante del folclore español que está bien que no se pierda en un mundo donde la mayoría de leyendas nos llegan de Latinoamérica y otras zonas. Es bueno recordar el folclore español para aquellos que practican la magia en estas tierras antiguas. Pero bien, ¿qué hay de realidad en la historia de la Santa Compañía? Como mago del caos, me veo en la obligación de formular mi propia tesis e ir un paso más allá que mis predecesores que en YouTube hablaron de ella. La Santa Compañía, si bien no parece tener una raíz real, puesto que no se muestra registro alguno de una procesión que en vida guiase las almas de los inocentes, tal vez caminando por los senderos con rezos, cirios y otros utensilios para tratar de guiar las almas, o haciendo lo propio que sería en una misa de difuntos, tratando de guiar a las almas en pena que aún quedan en este mundo, no hay realmente relación con nada que se le parezca, ni podemos intuir que realmente sean ánimas de alguien que estuvo aquí en vida con nosotros. Pero esto no nos hace menos reales, y recordemos que muchísimas personas han alegado haberlas visto, y muchos confirman su existencia. Lo que me llevó a formular esta tesis. Tras muchos estudios e investigaciones, pude concluir con algo que esclarece un poco más qué es realmente la Santa Compañía y que nos deja una sensación de terror y de cierta inseguridad sobre el mundo que nos rodea.
Hubieron dos puntos esenciales en la creación de esta tesis y que ahora he de formulároslos. El primero de todos, y lo que más me extrañó al analizar la Santa Compaña, es que combina la idea de varios tipos de criaturas de diversos folclores. Tenemos por un lado la imagen de las parcas al estilo de otras tradiciones, sin embargo, no es igual que estas, puesto que en otras tradiciones las parcas se han presentado como demonios al estilo de los shinigamis. Los hemos visto como elementales al estilo de sirenas que en el folclore de Japón y China se llevaban las almas de los difuntos que morían en el mar. O en las zonas nórdicas podemos encontrar a semidiosas de la muerte como pueden ser las valquirias, que portan las almas de los guerreros hasta su lugar de descanso. Por ende, no podemos comparar realmente la Santa Compaña con ninguno de estos. Sin embargo, cumple una función muy similar. Los seres más parecidos a la Santa Compaña podrían ser las Banshees, seres que avisan del fallecimiento de alguien y su defunción. Sin embargo, en ciertas ocasiones actúan como seres muy diferentes, al estilo de una cacería salvaje o un Dullahan. Pueden llevarse las almas de aquellos infames e incautos que se los encuentran en los caminos y que no hacen caso de las advertencias dadas en este vídeo, poniendo los círculos en el suelo y haciendo los rezos, y evitando mirar a la Santa Compaña. Por ende, podemos concluir en que la Santa Compaña actúa, por un lado, como un cazador y depredador de las almas de los vivos, si es necesario, al estilo de un Dullahan, o inclusive de una cacería salvaje, leyendas también del folclore español, y que podríamos tratar en el canal, si así os interesa. Y sin embargo, también actúan como parcas, y muchas veces no tratan de llevarse el alma de un difunto, simplemente anunciar el fallecimiento y defunción de una persona que ya se encuentra al límite de su vida. Sin embargo, otra de las cosas que más me llamó la atención fue un componente que da lugar al nacimiento real de la Santa Compaña, al menos según mi tesis. Recordemos que no tengo la verdad absoluta y que esto solo es una tesis, una figuración y una elucubración basado en mis conocimientos esotéricos y que para nada es una realidad o algo que podamos confirmar. Hasta ahora todo lo dicho se basaba en el folclore e historias reales, pero a partir de este punto son datos esotéricos y espirituales que podrían explicar la existencia de la Santa Compaña y su origen real, y por qué estos seres existen y caminan y vagan por los caminos. Pues bien, lo más interesante sobre la historia de estos seres podría ser su irraigada aparición relacionada claramente con la Santa Madre Iglesia, con el cristianismo y sobre todo con toda esa figura de ser penitentes al estilo de las procesiones cristianas. Como una procesión fúnebre, caminan por los senderos, pero portan cruces, portan cirios y portan varios elementos atribuidos a la religión cristiana. Esto se hace bastante misterioso, dado que no hay ninguna otra leyenda o cuento folclórico que meta a seres tan arraigados con la creencia cristiana. Curiosamente, esto se añade con un tercer componente que cierra esta teoría. La Santa Compaña empezó a aparecerse hace muchísimos años con la implantación del cristianismo en la zona del norte de España. En Galicia, tierra de leyendas, mitos y cuentos antiguos sobre trasgos, duendes, hadas y otros seres mágicos, la Iglesia aún convive a día de hoy con el folclore antiguo, pero hace muchos años esto trataba de ser erradicado como en otras partes del mundo. Lo que hace bastante interesante el que exista la Santa Compaña en una zona como esta, donde la Iglesia durante mucho tiempo luchó por exterminar las tradiciones paganas y el folclore antiguo que reinaban en la zona, tratando de deshacerse de la idea de duendes, hadas, trasgos y otros seres que atormentaban la mente de las personas y ciudadanos, pero que desgraciadamente perdieron en esta batalla, pese a la aparición de un ser espectral que portaba en ellos su estampa, la estampa de la Iglesia.
Muchos, como magos del caos, que veis este canal habitualmente, podréis intuir por dónde van los tiros. Y eso me agrada, significa que estáis aprendiendo. Pero bien, para los que sois más nuevos, os explicaré cuál es la tesis y la conclusión a la que llego con todo esto. La Iglesia durante muchos años ha tratado de exterminar las antiguas tradiciones y curiosamente, y algo que nos recuerda el Halloween, es que a veces, cuando no puedes con tu enemigo, lo mejor es unirte a él y de alguna forma crear una impronta diferente que mantenga la esencia antigua pero cambiándola por algo religioso. Y es por esto que muchas leyendas y tradiciones cristianas se han ido solapando sobre antiguas creencias paganas para de alguna forma extinguirlas o convertirlas en cristianas, no eliminándolas y haciéndolas desaparecer, sino modificándolas y moldeándolas. De esta forma, el mito de la Santa Compaña podría ser tal vez un modo de destruir por fin esas tradiciones folclóricas y antiguas creencias paganas que aún a día de hoy habitan la zona de Galicia. La zona del norte de España está llena de mitos, como bien he dicho, y para la Iglesia, durante muchos años, fue una ardua batalla tratar de cristianizar completamente la zona y deshacerse de estas ideas paganas. Y por ende, la Santa Compaña podría ser tal vez una forma de crear una clara estampa sobre la idea de estos seres misteriosos que habitan en los bosques, creando así una impronta más religiosa y más cristiana que arrastrase a más creyentes y feligreses a las iglesias, a rezar y a unirse al cristianismo, tal vez para así poder escapar de la Santa Compaña y librarse de alguna forma de estos en los caminos. Y es que el miedo es una de las fuerzas más poderosas para la dominación de las personas, y a veces una entidad tan terrorífica como la Santa Compaña puede arrastrar a muchas personas a meterse al cristianismo y a aprender los rezos y costumbres cristianas solo para protegerse de estos seres aparentemente malignos y portadores de la muerte. Pero esto, al estilo de la magia del caos, y como no podía ser de otra forma, podría ser tal vez realmente una creación artificial. Y es porque la Santa Compaña realmente tiene similitudes con varias ideas folclóricas, pero casi parece un Frankenstein en todo el folclore que encontramos en todo el mundo. Normalmente, las tradiciones en todo el mundo se van solapando entre sí, van creando versiones modificadas de otras de distintos lugares, lo que nos da a pensar que tienen parte de realidad cuando vemos espíritus, espectros y seres que han sido relatados de la misma forma, solo que con pequeñas variaciones en distintas zonas del mundo. Por ejemplo, la imagen de los demonios, de los adversarios de Dios, ha sido relatada en todas las culturas con distintos nombres, pero al final, en todas ellas, se ha hablado de unos seres adversos a los dioses o a Dios. Los dragones han sido relatados en varias culturas y en todas ellas se ha mantenido una idea fija y firme, a diferencia con la Santa Compaña, que parece un entresijo de intrincadas ideas que han ido poco a poco colapsando y combinándose en una misma, mezclando así los mitos de los Dullahans, la cacería salvaje y otros espectros y almas penitentes en este mundo que tratan de llevar a otras almas a un destino atroz, al estilo del de ellos, pero combinado también con la folclórica idea que habita en esos montes sobre parcas como las Banshees, que también son originarias de Galicia y otras zonas del norte de España. Combinando dos ideas tradicionales, parece haberse creado un híbrido que no parece ser algo natural. Además de no haber ninguna razón lógica por la que esta procesión de muertos existe en el mundo de los vivos, y no habiendo registro de una procesión real que existiese en vida, podemos concluir entonces que muy probablemente estos seres podrían ser artificiales, creados por la mano del hombre, como egregores, que magos, hechiceros, tal vez santos, crearon, tal vez con un oscuro plan de cambiar a las personas y arrastrarlas hacia una religión, un chivo expiatorio demonizado, como les gusta hacer a la Madre Iglesia,
no es así. Precisamente las almas que eran llevadas, si lo pensamos bien, serían todas aquellas que no se metiesen en un círculo, no rezasen o no fuesen con una cruz, lo cual demostraría que no son almas cristianas. Y precisamente esto tiene mucho sentido. Cuando iban de caza, lo hacían en los bosques, zonas donde se dice se practicaba la brujería y donde las brujas irían a hacer sus cultos. Entonces, tal vez la Santa Compañía pueda ser un cazador de brujas oculto. Si lo pensamos bien, la Santa Compañía se sumerge en los bosques y la oscuridad en busca de almas que no procesan la fe cristiana, lo cual nos hace pensar si realmente estamos ante espíritus o cazadores de brujas. Lógicamente, esto es solo una teoría y no puedo afirmarlo con seguridad, pero si lo pensamos bien, todo encaja demasiado, ¿no es verdad? Pero lo más interesante tal vez es que actúan también como parcas para crear el terror en los feligreses del pueblo y que así todos se mantengan lo más cercanos a las tradiciones eclesiásticas. Un recuerdo imperecedero de que deben de seguir las tradiciones cristianas para mantenerse protegidos de la muerte, pero a su vez unos perfectos cazadores de todo aquel que camine por los caminos, lejos de la luz de Dios y de Cristo, y lejos de las tradiciones cristianas. Tal vez una cacería salvaje solo diseñada para aquellos no creyentes que caminan en las noches al amparo del mal y la oscuridad. Y por ende, podemos pensar que la Santa Compañía realmente no es tanto una procesión de muertos, sino tal vez un egregor creado por la Santa Madre Iglesia. Tal vez en su desesperada campaña por destruir las tradiciones y el folclore antiguo de esa zona de Galicia y del norte de España, decidieron crear un egregor capaz de cazar a las brujas, de destruir todas aquellas tradiciones paganas y de por fin arraigar un poco más el cristianismo. Ustedes, magos del caos, hermanos y hermanas del caos, ¿qué pensarían? Con esta última parte del vídeo les dejo para que reflexionen sobre lo aquí hablado. Hoy hemos visto cómo protegernos de la Santa Compañía, hemos escuchado su historia, su leyenda, y hemos visto que tal vez la Santa Compañía tenga una conexión mayor de lo que pensamos con el caoísmo, y tal vez puede que la Iglesia realmente haya creado un egregor diseñado para arrastrar a las personas a la fe cristiana. Con todo esto dicho, espero que el vídeo les haya gustado y nos vemos próximamente en otro de estos vídeos de especiales de Halloween, en el que seguiremos recorriendo España y su folclore antiguo y viendo qué podemos aprender del folclore, el esoterismo y la magia en todo esto. Con esto me despido, adiós y hasta la siguiente. Y recordad, tened cuidado cuando sea de noche, no haya luna en el firmamento y caminéis por senderos oscuros en Galicia, en esos bosques mágicos y embrujados, donde una procesión de muertos puede que se tope en vuestro camino en esa noche oscura.